La noche del 16 de julio de 1918 en Ekaterimburgo no era simplemente una noche de verano más en los montes Urales. Era el preludio del fin de una era que había definido a Rusia durante 3 siglos. La penumbra envolvía la casa Ipatiev, una sólida construcción de piedra que los bolcheviques habían rebautizado con el inquietante nombre de la Casa del Propósito Especial. En su interior, la familia Romanov, antaño los gobernantes más poderosos de la tierra, aguardaba en un limbo de incertidumbre y esperanza desvanecida. El zar Nicolás II, la zarina Alejandra y sus 5 hijos, las grandes duquesas Olga, Tatiana, María, Anastasia y el joven zarevich Alexei, se encontraban recluidos en una atmósfera de hostilidad creciente, rodeados de guardias que personificaban el resentimiento de una nación en llamas. El aire en la casa era denso, cargado con el olor a tabaco barato de los centinelas y el aroma persistente de la angustia contenida. Nadie en la familia sabía que esa sería su última noche, pero en el sótano de la mansión, el destino ya había sido sellado por una orden telegráfica proveniente del Kremlin. A medida que el reloj avanzaba hacia la medianoche, el silencio de la casa se veía interrumpido solo por los pasos pesados de los guardias en los pasillos de madera. Los Romanov, acostumbrados a la opulencia de los palacios de San Petersburgo, habían aprendido a vivir en la austeridad del cautiverio, pero mantenían una dignidad que exasperaba a sus captores. La zarina Alejandra, siempre mística y previsora, había instado a sus hijas a prepararse para lo peor desde que salieron de Tobolsk. Sabían que, si lograban escapar o si eran rescatadas por el ejército blanco que se aproximaba a la ciudad, necesitarían recursos para sobrevivir en el exilio. Con una mezcla de desesperación y astucia, las princesas y su madre habían dedicado semanas a una tarea meticulosa y secreta: coser el tesoro de la corona dentro de sus propias ropas. Millones de rublos en diamantes, esmeraldas, perlas y rubíes fueron ocultados entre las capas de sus corsés y en los dobladillos de sus vestidos de algodón. Eran armaduras de lujo, una riqueza incalculable tejida en la trama de su vestimenta cotidiana, sin saber que esos mismos diamantes se convertirían en su peor maldición. A las 2 de la mañana, el jefe del destacamento, Yakov Yurovsky, despertó a la familia con la excusa de que el ejército enemigo estaba cerca y debían ser trasladados a un lugar más seguro. Con una calma que solo la resignación otorga, los Romanov se vistieron rápidamente. Las muchachas se pusieron sus pesados corsés, sintiendo el frío contacto de las piedras preciosas contra su piel, un peso inusual que las hacía caminar con una rigidez casi majestuosa. Nicolás ayudó a su hijo Alexei, que sufría los estragos de la hemofilia, a bajar las escaleras. La procesión descendió hacia el sótano, una habitación vacía de paredes blancas y desnudas, iluminada por una sola bombilla que proyectaba sombras alargadas y macabras sobre el yeso. Allí, la familia y 4 de sus sirvientes más leales esperaron, creyendo que un vehículo vendría a recogerlos. Yurovsky, con una frialdad burocrática, les pidió que se colocaran en 2 filas. Alejandra y Alexei se sentaron en sillas, mientras los demás permanecían de pie. Por un momento, el tiempo pareció detenerse en ese espacio confinado, hasta que un grupo de hombres armados irrumpió en la sala. Cuando Yurovsky leyó la sentencia de muerte en nombre del Comité Ejecutivo de los Urales, el desconcierto fue absoluto. Nicolás apenas tuvo tiempo de preguntar qué sucedía antes de que la primera descarga de balas rompiera el silencio. El estruendo fue ensordecedor en el espacio cerrado del sótano, y el humo de la pólvora rápidamente nubló la visión de los verdugos. El zar fue el primero en caer, pero lo que siguió después fue un espectáculo de horror que ni siquiera los ejecutores habían previsto. Los bolcheviques dispararon a quemarropa contra las 4 jóvenes duquesas, esperando que la muerte fuera instantánea, pero las balas no penetraban en sus cuerpos de la manera esperada. Los proyectiles golpeaban el pecho de las muchachas y, en lugar de atravesar el tejido, rebotaban con un chasquido metálico y salían desviados hacia las paredes, como si las princesas estuvieran protegidas por una fuerza sobrenatural. El pánico se apoderó de los guardias, quienes, entre la niebla del humo y el olor a sangre, veían cómo las hijas del zar seguían vivas, acurrucadas contra las paredes, gimiendo de terror y dolor, pero sin sucumbir a las heridas mortales.
La explicación a este fenómeno milagroso era en realidad una trampa de ingeniería involuntaria. Los diamantes cosidos con tanta precisión en los corsés de Olga, Tatiana, María y Anastasia habían creado una malla impenetrable para las balas de bajo calibre de los revólveres de la época. Las joyas actuaban como un chaleco antibalas improvisado, desviando el plomo pero no el impacto. Cada disparo, que debería haber terminado con su vida solo, lograba romperles las costillas, magullar sus órganos y lanzarlas al suelo con una violencia brutal. El sótano de la casa Ipatiev se convirtió en una carnicería prolongada. Los verdugos, frustrados y asustados por la aparente inmortalidad de las jóvenes, recurrieron a los fusiles y finalmente a las bayonetas. El sufrimiento de las princesas se extendió durante largos y agónicos minutos. Las bayonetas, al intentar atravesar sus cuerpos, se topaban con la resistencia de las piedras preciosas, doblando el acero o simplemente deslizándose sobre la superficie oculta de los diamantes. El horror de aquella escena es difícil de procesar desde la distancia histórica. Lo que debió ser una ejecución rápida se transformó en una lucha desesperada y caótica por terminar con la vida de quienes se negaban a morir. Anastasia, la más joven, fue la última en caer intentando protegerse con sus manos mientras los soldados la perseguían por la habitación. Los gemidos de las muchachas, amortiguados por el humo y el caos, resonaban como un eco de la tragedia de una dinastía que moría de la forma más cruel imaginable. Sus propias riquezas, el símbolo del poder absoluto que su familia había ostentado durante siglos, se habían convertido en el instrumento que prolongaba su tormento. No era solo la muerte lo que las acechaba, sino la ironía de morir bajo el peso de su propio tesoro, atrapadas en una armadura de diamantes que solo servía para hacer el final más lento y doloroso. Los bolcheviques, sudorosos y conmocionados, no comprendieron la razón de la resistencia física de las jóvenes, hasta que, horas más tarde, comenzaron a desvestir los cadáveres en el bosque. Tras el cese de los disparos y los últimos estertores, el silencio que regresó a la casa Ipatiev era más pesado que el anterior. Los cuerpos fueron cargados en un camión Fiat y llevados hacia una mina abandonada conocida como Ganina Yama. Fue allí, bajo la luz mortecina del amanecer, donde los verdugos descubrieron el secreto. Al rasgar las vestiduras de las grandes duquesas para deshacerse de las pruebas, los hombres quedaron deslumbrados por una cascada de joyas que caía al suelo. Diamantes del tamaño de nueces, hilos de perlas orientales y rubíes de un rojo intenso rodaban por la tierra, manchados con la sangre de sus dueñas. Los soldados, que minutos antes habían actuado con fervor revolucionario, ahora se peleaban por recoger las piedras preciosas de entre los jirones de tela y carne. El valor de lo que llevaban puesto era equivalente a una fortuna real, una riqueza que las muchachas habían cargado con la esperanza de comprar su libertad, pero que solo les había comprado un sufrimiento extendido en el umbral de la muerte. La ejecución en la casa Ipatiev no fue solo el asesinato de una familia, fue el colapso violento de una cosmovisión. El hecho de que las princesas estuvieran blindadas con diamantes simboliza la brecha insalvable entre la aristocracia imperial y la realidad de una Rusia que moría de hambre y exigía justicia a sangre y fuego. El destino de los Romanov quedó sellado en ese sótano, pero la imagen de las balas rebotando contra los corsés de las duquesas permanece como uno de los detalles más macabros y poéticos de la caída del Imperio ruso. Aquella noche, el brillo de las piedras más preciosas del mundo no pudo iluminar la oscuridad de la habitación. Solo sirvió para reflejar la crueldad de un final que se resistía a llegar. El mito de los Romanov se alimentó durante décadas de este horror, de la sospecha de que quizás alguien sobrevivió a semejante carnicería, aunque la realidad histórica terminó confirmando que nadie pudo escapar de la ferocidad de aquel sótano. Al reflexionar sobre los eventos de Ekaterimburgo, es imposible no sentir una profunda melancolía por el desperdicio de vida y la brutalidad del ser humano cuando se ve cegado por la ideología. Las princesas Romanov no eran responsables de las decisiones políticas de su padre, ni de la rigidez de una autocracia que se negaba a cambiar. Sin embargo, pagaron el precio más alto en una forma que desafía la lógica de la compasión. Sus corsés de diamantes son una metáfora perfecta del aislamiento de la realeza,
una protección que al final te aísla tanto del mundo que termina por causarte daño. La historia de la casa Ipatiev nos recuerda que, a menudo, aquello a lo que nos aferramos para salvarnos, ya sea riqueza, estatus o poder, puede convertirse en la carga que nos impide encontrar la paz o una salida digna, cuando el mundo que conocemos se derrumba a nuestro alrededor. Hoy en día, el lugar donde se alzaba la casa Ipatiev es un sitio de peregrinación, donde se erigió la iglesia sobre la sangre para conmemorar a los mártires de la familia real. Sin embargo, más allá de la canonización y el fervor religioso, queda el relato crudo de una noche donde la física y la codicia se entrelazaron de forma trágica. Los diamantes que una vez adornaron los cuellos de las zarinas en los bailes del Palacio de Invierno terminaron su historia en el barro de un bosque ruso, después de haber sido la armadura involuntaria de unas jóvenes que solo querían vivir. La ejecución en la casa Ipatiev es, por tanto, una de las crónicas más desgarradoras del siglo XX, un recordatorio de que la belleza y la riqueza no tienen poder contra la furia de la historia, y que a veces lo que más brilla es lo que más nos hace sufrir antes de que se apague la luz definitiva. El impacto de este suceso resonó en todo el mundo, alterando el curso de la diplomacia internacional y dejando una herida abierta en la psique rusa que tardaría generaciones en sanar. La noticia de la muerte del zar se difundió rápidamente, pero el destino del resto de la familia permaneció envuelto en el misterio y la propaganda soviética durante años. Los rumores de que las balas no habían matado a las niñas de inmediato alimentaron las leyendas de sobrevivientes, como la famosa historia de Anastasia, que durante gran parte del siglo pasado cautivó la imaginación del público. La gente quería creer que, si las balas habían rebotado, quizás la providencia había intervenido para salvar al menos a una de las flores de la dinastía. Pero la ciencia moderna y el hallazgo de las fosas comunes en los años 90 y la década de 2000 pusieron fin a las fantasías, revelando que el blindaje de diamantes solo fue un respiro temporal en una sentencia inevitable. La narrativa de la ejecución debe entenderse también como el clímax de una tragedia griega, donde los personajes están atrapados en una red de sus propias decisiones y de las circunstancias históricas que los superan. El zar Nicolás Tessiono, un hombre devoto de su familia, pero superado por las responsabilidades de un imperio en crisis, observó cómo su mundo se desintegraba sin poder ofrecer resistencia efectiva. Su esposa Alejandra, en su desesperación por proteger a sus hijos y mantener el orden divino que creía representar, fue la arquitecta de esa armadura de joyas. Ella misma, en su afán de preservación, diseñó el mecanismo que prolongaría la agonía de sus seres más queridos. En cada puntada que daban para esconder un diamante, cosían un minuto más de terror en el sótano de Ekaterimburgo. La intención era el exilio y la supervivencia en Inglaterra o Francia, pero el resultado fue una carnicería que los verdugos describieron como algo salido de una pesadilla febril. El relato de los guardias bolcheviques, muchos de los cuales quedaron traumatizados por lo que vieron esa noche, coincide en la descripción de una atmósfera irreal. Los disparos que iluminaban intermitentemente la sala revelaban escenas de una violencia que parecía no tener fin. Uno de los ejecutores mencionó en sus memorias años, después que el aire estaba tan saturado de polvo de yeso y humo que apenas podían respirar, y que el sonido de las balas chocando contra las joyas era como el de granizo cayendo sobre un techo de metal. Esa cacofonía de metal, gritos y disparos convirtió la casa Ipatiev en un lugar maldito en la memoria colectiva. La ineficacia de las armas de fuego contra los corsés obligó a los hombres a actuar de manera más personal y brutal, eliminando cualquier rastro de distancia o humanidad que pudiera quedar en el acto de la ejecución. Al final de la masacre, cuando el silencio se impuso y los cuerpos fueron retirados, los diamantes ya no eran símbolos de realeza, sino meros restos minerales mezclados con la tragedia. Muchos de los objetos personales de la familia fueron quemados o robados, y las joyas que no fueron saqueadas por los soldados terminaron en las arcas del nuevo Estado soviético, financiando paradójicamente la revolución que había destruido a sus dueños. Es fascinante y terrible pensar que el mismo brillo que iluminó los salones de San Petersburgo terminó pagando por tractores y fusiles en la nueva Unión Soviética. Los diamantes no solo fueron armadura y tormento, sino también el botín final de una guerra de clases que no tuvo piedad con la inocencia o la juventud. La historia de la ejecución de los Romanov en la casa Ipatiev sigue siendo un tema de estudio y fascinación, porque contiene todos los elementos del drama humano,
caída de la gracia, lealtad hasta la muerte, ceguera política y un detalle físico tan extraordinario como espeluznante. La imagen de las 4 hermanas, unidas en el rincón de una habitación fría, protegidas inútilmente por la riqueza de su linaje, mientras el viejo mundo moría a tiros, es una de las metáforas más potentes de la historia moderna. Nos enseña que el pasado no se borra fácilmente, y que los objetos que poseemos tienen una carga que va mucho más allá de su valor material. En el caso de las grandes duquesas, sus diamantes fueron su último vínculo con un pasado glorioso, y su primer contacto con el horror absoluto de un presente que ya no las reconocía como divinas, sino como obstáculos para un nuevo orden mundial. A medida que las décadas pasan, el detalle de los diamantes cosidos en la ropa se ha convertido en el eje central de la narrativa de esa noche. No es solo un dato histórico curioso, sino la clave que explica la desproporcionada violencia del acto final. Si las balas hubieran cumplido su función original, el mito de los Romanov sería distinto, quizá menos trágico, quizá más político. Pero el hecho de que sufrieran de esa manera, debido a un acto de amor y previsión materna que salió terriblemente mal, añade una capa de ironía cruel que eleva la historia a la categoría de leyenda negra. Es un recordatorio de que, en los momentos de gran agitación social, incluso los tesoros más hermosos pueden transformarse en instrumentos de tortura, y que la seguridad que creemos comprar con la riqueza es a menudo una ilusión que se desvanece ante la primera descarga de una realidad violenta. Cerrar el capítulo de la casa Ipatiev requiere mirar más allá de la sangre y el brillo de las joyas. Exige entender el miedo de aquellos que disparaban y el terror de aquellos que recibían los impactos. Exige reconocer que esa noche en los Urales marcó el comienzo de un siglo de extremos, donde la humanidad se vería puesta a prueba una y otra vez. Los Romanov, con sus corsés de diamantes, fueron las primeras víctimas de un engranaje histórico que no se detendría ante nada. Su ejecución, marcada por el rebote de las balas y el filo de las bayonetas, es el testimonio mudo de lo que sucede cuando un sistema colapsa y no deja espacio para la transición, solo para la erradicación total. La casa Ipatiev ya no existe. Fue demolida por orden de los jerarcas soviéticos para evitar que se convirtiera en un lugar de culto, pero el relato de lo que ocurrió en su sótano sigue vivo, grabado en la memoria del mundo como un cuento de hadas que terminó en la más oscura de las realidades. Espero que este relato haya capturado la esencia de lo que significó ese momento histórico y la profunda tragedia de las jóvenes princesas que, buscando salvarse, prolongaron su propio sufrimiento. La historia es a menudo más extraña y cruel que la ficción, y el caso de los diamantes de los Romanov es el ejemplo perfecto de cómo un detalle físico puede cambiar por completo la percepción de un evento histórico. ¿Te gustaría que profundizara en algún otro aspecto de la vida de los Romanov en cautiverio? O quizás en el destino final de las joyas recuperadas?